Todos han visto esa imagen. La nube enorme, perfecta, con esa forma que ya nadie puede olvidar. Y si le preguntas a alguien qué es humo, te van a decir ceniza, fuego, la destrucción hecha visible. No, eso es vapor de agua, la nube más famosa de la historia humana, la que cambió el mundo el 6 de agosto de 1945. Es en su mayor parte una nube meteorológica, del mismo tipo que las que ves antes de una tormenta, creada no por el fuego, sino por la física del calor extremo, interactuando con la atmósfera. Y eso me parece más perturbador que cualquier explicación simple. ¿Cómo puede una explosión crear su propio clima? ¿Cómo puede una bomba fabricar una nube? Para entenderlo de verdad, no solo repetir la respuesta, sino entenderla, primero hay que entender qué tipo de explosión fue esa. Porque no fue una explosión como las demás. Cuando una bomba convencional explota, lo que ocurre es una reacción química. Átomos que se reorganizan, enlaces que se rompen, energía que se libera. Es violento, es devastador, pero es química. Lo que ocurrió sobre Hiroshima fue otra cosa completamente. El uranio 235 no libera energía reorganizando sus átomos. Lo que hace es partir el núcleo del átomo mismo. Y cuando ese núcleo se parte, libera neutrones. Esos neutrones viajan a velocidad enorme y golpean otros núcleos de uranio. Esos núcleos también se parten y liberan más neutrones, que parten más núcleos, que liberan más neutrones, en microsegundos. No es una explosión, es una cascada, una reacción en cadena que se multiplica sobre sí misma tan rápido que el tiempo casi no existe entre el primer átomo partido y el último. Y la energía que libera esa cascada por gramo de material es millones de veces mayor que cualquier explosivo químico que conozcas. El resultado inmediato es una bola de fuego cuya temperatura en el centro alcanza valores comparables al interior del Sol. No es una metáfora para impresionar, es física. Decenas de millones de grados centígrados, concentrados en un volumen que en un instante se expande con una violencia que no tiene equivalente en ninguna experiencia humana ordinaria. Y ese calor brutal, desproporcionado, casi inconcebible, es el verdadero arquitecto de la nube. Aquí viene la parte que a mí me fascina. El aire caliente sube, lo sabe cualquiera que haya visto el humo de una vela, o sentido que el segundo piso de su casa es más caluroso que el primero. Es física básica. El aire caliente es menos denso que el aire frío. Y cuando algo menos denso está rodeado por algo más denso, sube. Pero la bola de fuego de una bomba atómica no sube despacio. Sube con una velocidad tan extrema que crea algo inesperado, una zona de baja presión justo debajo de ella. Piénsalo así. Imagínate que estás en una habitación y alguien abre la ventana de golpe. El aire sale corriendo hacia afuera y por un momento se crea un vacío parcial. Sientes cómo el aire de los lados se precipita a llenarlo. Algo así ocurre debajo de la bola de fuego, pero a una escala que ninguna ventana puede ilustrar realmente. Ese vacío aspira aire, aspira polvo, aspira escombros, aspira todo lo que está en el suelo y en el aire por encima del punto de detonación. Y todo ese material sube en una columna giratoria hacia arriba, siguiendo la bola de fuego, alimentándola desde abajo. Ese es el tallo del hongo. Mientras tanto, la bola de fuego sigue subiendo hasta que el aire frío de la atmósfera la rodea completamente. Y ahí, en ese encuentro entre el calor extremo y el frío de la altura, ocurre algo que reconocerías en cualquier día nublado. El vapor de agua se condensa. Las gotitas microscópicas de agua se agrupan alrededor de las partículas en el aire, igual que ocurre cuando se forma cualquier nube, solo que aquí ocurre en segundos, no en horas. Y a la nube que se forma,
Es enorme, densa, perfectamente visible desde decenas de kilómetros. Esa nube esponjosa y blanca en la parte superior del hongo, eso es agua, agua condensada, una nube de tormenta nacida de una bomba. La naturaleza no eligió esa forma para simbolizar nada. El hongo es simplemente lo que pasa cuando una masa de aire caliente sube con suficiente velocidad y encuentra aire frío arriba. Si hicieras una explosión química lo suficientemente grande, también formaría esa silueta. La física de fluidos no distingue entre causas, solo responde a condiciones. Nosotros convertimos esa forma en un símbolo. La física nunca tuvo esa intención. Ahora, hay una pregunta que casi nadie hace cuando ve esa nube. Hiroshima no era un océano, no era un lago, era una ciudad. ¿De dónde viene toda esa agua? La respuesta es que la explosión no crea el agua, la recluta. La atmósfera siempre contiene humedad. Incluso en un día seco, hay moléculas de agua invisible flotando en el aire. Cuando la bola de fuego sube y arrastra ese aire consigo, también arrastra esa humedad. Pero hay más. El calor instantáneo de la explosión vaporiza todo el agua que encuentra en su radio, los ríos, el agua en el suelo, el agua en los edificios, el agua en los cuerpos de las personas que estaban ahí. Todo eso se convierte en vapor en fracciones de segundo. Y luego, cuando ese vapor sube a mayor altitud donde el aire es más frío y la presión es menor, ocurre lo que los físicos llaman expansión adiabática. El aire se expande, pierde temperatura, y el vapor que llevaba dentro alcanza su punto de condensación. El agua invisible se vuelve visible. Es exactamente el proceso que forma las nubes de tormenta que ves en verano, cuando el aire húmedo y caliente sube rápido y se enfría en altura. La bomba no inventó ese proceso, solo lo ejecutó con una energía que comprimió horas de meteorología en segundos de física nuclear. El aire caliente sube, se expande, se enfría, y el agua invisible se hace visible. Siempre funciona así. La bomba solo lo hizo más rápido, y con consecuencias que ninguna tormenta natural tiene. Ahora quiero distinguir algo, porque importa. La nube blanca y esponjosa en la parte alta del hongo. Eso es, como te expliqué, principalmente vapor de agua condensado. Es casi inocua en sí misma como nube. Si pudieras tomar una muestra de esa parte y analizarla, encontrarías gotitas de agua y material del suelo. Pero la estructura visible es meteorológica. El tallo es otra historia. El tallo oscuro, esa columna que sube desde el suelo, contiene polvo, tierra, ceniza, fragmentos de lo que existía en el radio de la explosión. Y ese material físico se impregna de algo que no puedes ver y no puedes sentir en el momento. Los productos de fisión. Cuando el uranio 235 se parte, no desaparece. Se convierte en otros elementos. Isótopos de cesio, estroncio, yodo, entre muchos otros, que son intensamente radiactivos. Esas partículas se adhieren al polvo que el tallo arrastra hacia arriba. Suben con la nube, se dispersan con el viento, y luego caen. En Hiroshima, pocas horas después de la explosión, empezó a llover. Los sobrevivientes la llamaron la lluvia negra. No era negra por el color del agua, era negra porque el agua arrastraba esas partículas desde la nube de vuelta a la tierra, a los tecos, a los ríos, a la piel. Muchos de quienes sobrevivieron la explosión inicial murieron semanas o meses después, no por el fuego, por lo que la lluvia dejó. Nombrar las partes de la nube, el tallo, la cabeza, la condensación, la fisión, no es lo mismo que entender lo que esas partes le hicieron a la gente que estaba abajo. La precisión científica no reemplaza ese peso, solo lo hace más específico. Ahora, y esto me parece importante decirlo con honestidad, no todo está completamente resuelto.
Los modelos que tenemos para predecir la forma exacta de la nube de hongo funcionan bien en términos generales, pero la forma precisa depende de variables que cambian cada vez. La altura exacta de la detonación, la humedad específica del aire ese día, la topografía del terreno debajo, la temperatura de la atmósfera en distintas alturas. Hiroshima está rodeada de montañas en 3 lados y abierta al mar por el 4. Eso afectó cómo se movió la nube, cómo se dispersó el material radiactivo, dónde cayó la lluvia negra. Los modelos predicen bien el fenómeno general, no predicen perfectamente cada detalle de cada detonación. La dinámica interna de la bola de fuego, a decenas de millones de grados, involucra física de plasmas, materia en un estado donde los electrones están completamente separados de los núcleos, que aún se estudia activamente. No porque no entendamos los principios, sino porque las condiciones son tan extremas que reproducirlas en experimentos controlados es prácticamente imposible, y la dispersión real de partículas radiactivas en Hiroshima y Nagasaki sigue siendo reconstruida. Los datos originales eran incompletos, en parte porque los instrumentos de medición en 1945 no eran lo que son hoy, en parte porque las autoridades japonesas y estadounidenses tuvieron, por distintas razones, distintos incentivos para medir o no medir con precisión. Hay fenómenos que estudiamos con ecuaciones derivadas en laboratorio, y hay fenómenos que estudiamos porque los sobrevivientes los describieron con palabras, porque los médicos los documentaron en cuerpos, porque la Tierra los registró en sedimentos. Ambos son datos. Los dos tipos tienen dignidad científica. Y honestamente los dos nos hacen falta para entender lo que realmente ocurrió. Entonces, ahora sabes lo que es la nube, vapor de agua condensado en la cabeza, polvo radiactivo en el tallo, una reacción en cadena de fisión nuclear como causa, física de fluidos como mecanismo, expansión adiabática como proceso de formación, la atmósfera como material de construcción involuntario. ¿La ves diferente? Yo creo que entender el mecanismo no reduce el peso moral de lo que ocurrió. Lo hace más preciso, más imposible de ignorar. Cuando sabes que esa nube blanca es agua que antes estaba en los ríos y en las personas de Hiroshima, cuando sabes que el tallo oscuro es la ciudad misma subiendo hacia el cielo, la imagen deja de ser un símbolo abstracto, se convierte en lo que siempre fue, un evento físico con consecuencias humanas que el tiempo no borra. La ciencia que hizo posible esa bomba fue construida durante décadas por físicos de todo el mundo, muchos de ellos huyendo de regímenes que querían usarla para sus propios fines, muchos de ellos convencidos de que su trabajo era teórico, fundamental, sin aplicación militar inmediata. Cuando el proyecto Manhattan convirtió ese conocimiento en arma, varios de los mismos físicos firmaron cartas urgiendo que no se usara contra poblaciones civiles. Algunos lo hicieron públicamente, con sus nombres, asumiendo el costo profesional. No los escucharon. Yo pasé mi vida estudiando la radiactividad. Fui la primera persona en aislar el radio. Entendí antes que casi nadie cómo los núcleos inestables liberan energía al desintegrarse. Y jamás, ni en el peor de mis escenarios, imaginé que ese conocimiento llegaría a esto. No lo digo para eximirme de responsabilidad histórica. Lo digo porque creo que es la experiencia más honesta de lo que significa hacer ciencia fundamental. Nunca sabes completamente a dónde va tu trabajo. No puedes saberlo, y eso me obliga a preguntarme algo que no tiene respuesta fácil. No cómo funciona la nube, eso ya lo sé. Ya lo sabes tú, sino qué hacemos con el conocimiento que no podemos saber. Una vez que entiendes la fisión nuclear, no puedes olvidarla. Una vez que construyes una bomba, ese diseño existe. Una vez que la usas, ese umbral está cruzado. La física no retrocede, la historia no se deshace, y cada generación que viene después recibe ese conocimiento sin haberlo elegido, sin haber podido decidir si quería cargarlo. Eso incluye a los físicos de hoy, a los ingenieros,
a las personas que toman decisiones políticas sobre armamento, a los estudiantes que aprenden la tabla periódica sin saber todavía el peso de algunos de esos elementos. A ti, ahora mismo, que sabes algo que hace 10 minutos no sabías con esta claridad. La nube de Hiroshima no es solo historia. Es la pregunta más importante que la ciencia del siglo XX nos dejó sin responder. No la pregunta de cómo funciona, esa tiene respuesta. La pregunta de qué hacemos con lo que sabemos, esa sigue abierta, y que siga abierta no es una falla, es la condición más honesta en que podemos vivir con este conocimiento.